Buenos días, nosotros vamos a exponer el PIA de la materia de Ética y Cultura de la Legalidad. Somos el equipo número 2 del grupo 41. Estamos conformados por Castillo Navarrete, Claudia Araceli, Dávalos Fraustro, Ángel Saúl, Espinosa Rodríguez Misael, González Landeros Arely Sofía, Martínez Reina Javier, Ochoa Muñoz José Luis, Rivera Pérez Jesús Antonio, Segundo Ortiz Luis Eduardo y Vázquez Martínez Guadalupe. Como introducción de este tema que vamos a tratar, el tema es de el bullying. Como introducción vamos a hablar que en esta última evidencia, que es el producto integrador de aprendizaje, vamos a retomar lo que desarrollamos en la evidencia pasada sobre las diferentes problemáticas que propusimos cada uno de los integrantes del equipo, donde a continuación hablaremos sobre ella a más a profundidad, que es sobre el bullying y cómo podemos ayudar a disminuir este problema. También elaboraremos una encuesta para una parte de la población entre familiares y amigos cercanos para poder observar cómo se sienten de diferentes ángulos este problema, para ir haciendo conciencia de qué tan malo es el problema del bullying, ya que es algo que muchas veces se pasa por alto, pero dicho problema nos puede dejar secuelas graves a las víctimas que llegan a sufrir esta problemática. Especialmente entre los jóvenes es muy común la problemática del bullying. Tristemente, esta problemática muchas veces comienza desde los más jóvenes del hogar, cuando comienzan a convivir con otras personas. Un empujón repetitivo, un apodo que denigra. En la escuela o en el instituto existen muchas formas de ejercer y sufrir violencia entre iguales y muchas formas de tratar de acabar con ella. Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros, evitar que el acoso escolar siga existiendo. 1 de cada 10 niños sufre de acoso escolar o bullying. El bullying o acoso escolar tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo. El bullying puede ser llevado a cabo por una o más personas, quienes dedican esfuerzos sostenidos al acoso, la burla, la intimidación física y la humillación pública. Existen muchas formas de bullying o prácticas de acoso escolar, tales como bloqueo social. Consiste en fomentar u organizar la marginación o el aislamiento social de la víctima, prohibiéndole participar en actividades sociales o deportivas, excluyéndolo de dinámicas de grupo o incluso exigiendo al grupo que nadie le dirija la palabra, bajo amenaza de sufrir su misma suerte. Otro tipo es el hostigamiento. Bajo este nombre se incluyen diversas dinámicas de acoso, persecución e intimidación sistemáticas, que insisten en un mensaje de desprecio, desconsideración, humillación, ridiculización e incluso odio. Manipulación social. Se llama así a los intentos por distorsionar la imagen pública de un compañero o compañera, indisponiendo a terceros en su contra, inventando acusaciones, implicándolo en problemas con otros, para fomentar una apreciación negativa del grupo que luego conduzca a mayores agresiones. La coacción y cohesión, es decir, conductas intimidatorias que buscan forzar a la víctima a llevar acciones o a decir cosas en contra de su propia voluntad, bajo amenaza de violencia física, de violencia social o de otro índole. Esto le impone a la víctima un estigma de debilidad, indefensión o sumisión, para ubicar al agresivo en una posición de poder o de autoridad. La violencia. Este es el punto más visible de todos, que traspasa la línea de la integridad corporal y puede hacer daños físicos pasajeros o permanentes. La agresión física puede darse en distintos niveles, yendo del maltrato simple a las golpizas e incluso a la violencia sexual. Por último, tenemos al ciberacoso o el ciberbullying. Se llama así al acoso que se produce a través de las redes sociales
mediante la difamación, exhibición indeseada de la vida privada, secuestro de cuentas y de material personal, etc. Ahora continuamos con las causas. Las causas del acoso escolar residen comúnmente en el abusivo, el cual generalmente es víctima a su vez de padres abusivos, hogares disfuncionales y probablemente una carga de violencia. Las razones para llevar el abuso que comete pueden ser de distinto tipo, desde un reclamo inconsciente de afecto, envidia del chico al que abusa, o distintas dinámicas cercanas a la psicopatía que detonan en una preocupante ausencia de empatía. Además, muchos abusivos pueden presentar distintos grados de enfermedades mentales o de trabas emocionales. Las consecuencias del bullying son realmente serias y muy preocupantes. Por un lado, naturalizan la violencia, la crueldad y la injusticia en el ámbito escolar, permitiendo que anide dentro de las generaciones venideras, conocedoras desde temprano de la terrible dinámica entre víctima y victimario. La peor parte de las consecuencias del bullying le toca a la víctima, sometida a una tortura física, emocional y psicológica que dejará huellas en su psique en formación. La destrucción de la autoestima, el desarrollo de las fobias sociales y la sensación permanente de culpa son apenas algunas de las consecuencias posibles, cuya identificación y tratamiento requieren a menudo ayuda terapéutica, incluso una vez llegada a la adultez. Nuestro objetivo en este proyecto es crear conciencia en los jóvenes, en donde se presenta más el bullying y por qué es importante que se detenga desde una temprana edad. Nuestro objetivo más que nada, ya que erradicar el bullying es algo muy complicado, es ir con los jóvenes, intentar hablar con ellos y hacer que desde una temprana edad tomen responsabilidad acerca de sus actos, ya que más que nada es acerca de eso lo que se trata todo esto, que ellos tengan en mente que todo lo que están haciendo puede llevar consecuencias muy graves a futuro y que ellos ya desde una temprana edad digan, ok, soy responsable de lo que estoy haciendo y esto le puede causar daños a una persona, incluso hasta su vida adulta o prácticamente toda su vida hasta que tengan una ayuda psicológica más profesional. Y las metas para lograr el objetivo. Para lograr nuestro objetivo, lo que nosotros habíamos pensado es, como ya dije antes, acercarnos a jóvenes. ¿Cómo podemos hacer esto? Nuestro punto era dar una clase, hacer una clase en una escuela, ya sea primaria o secundaria, donde podamos hablar con ellos de más cerca y que también a lo mejor nos puedan contar un poco esos problemas que a lo mejor a un profesor no le cuentan por miedo, a lo mejor a nosotros que no saben que nosotros no vamos a, por decirlo, actuar directamente, porque un profesor sí va a ir con el alumno y todo eso, nosotros podemos hablar con el profesor y ir más calmado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces por medio de esto el bullying aumenta. Entonces nuestro objetivo es como que hablar con los jóvenes y para lograrlo vamos a ir a una escuela y para poder ir a la escuela vamos a dar una clase y al igual hablar con cada uno de los jóvenes que participen en esa clase. Y la resolución del problema, como ya mencioné antes, acabar con el bullying es algo muy difícil y prácticamente imposible. Así que nuestra resolución del problema o nuestro meta al momento de elegir este problema es crear una conciencia y que los jóvenes tomen una responsabilidad mayor en este caso. Una encuesta realizada a 20 personas, obtuvimos 8 gráficas. En la primera gráfica se enfoca en si hemos sufrido bullying, en la cual podemos observar que con un 55% de las respuestas fueron positivas, por lo cual este dilema está presente en la mayoría de las personas. En la segunda gráfica, buscamos observar si hemos sido las personas que hacen el bullying, en la cual podemos encontrar algo realmente interesante, ya que el 45%, o sea, 9 de cada 20 personas han sido los agresores. Por lo que podemos concluir que con la gráfica 1 y gráfica 2
que 11 personas sufren de bullying y 9 personas lo ocasionan. En la tercera gráfica, lo que queremos buscar es que si el bullying está tan presente como lo pensamos, y la gráfica nos confirma esta duda, ya que con un 85% o 17 de cada 20 personas han observado casos de este problema. Y lo que podemos decir es que el bullying está siendo un caso muy común en la vida de muchas víctimas. En la gráfica 4, en esta gráfica se pretende buscar si apoyaríamos denunciando casos de bullying, porque muchas veces sabemos de estos problemas en algunas personas, pero no denunciamos ante alguna persona superior por miedo a que después nosotros vayamos a ser las víctimas. Y con esta encuesta se confirma esta teoría, ya que el 75% o 15 de cada 20 personas se quedan callados y no denuncian estos casos, y por ende sigue creciendo la problemática del bullying. En la gráfica número 5, la pregunta es, ¿cómo te sentirías al ver los casos de bullying? En la gráfica 5 queríamos observar cómo se siente la población al ver casos de bullying, como sus sentimientos, y podemos decir que todos de aspecto negativo, ya que las 20 personas se sentirán enojados o tristes. 3 mal, todos son sentimientos que posiblemente nos llevan a realizar acciones negativas, como tratar de suicidarse, a responder a las agresiones físicas, etc. En la gráfica 6, la pregunta es, ¿cómo te sentirías al ser víctima de bullying? En esta gráfica queremos observar los sentimientos que tendría una persona que es víctima de bullying de esta problemática, y de los 20 encuestados, 6 estarían enojados, 5 tristes y se sentirán mal, 2 con miedo, que son aspectos que debemos considerar delicados, ya que al ser víctima de estos sucesos, la mayoría estaría enojada, y el enojo es un sentimiento que nos puede llevar a actuar de maneras no deseadas, que podemos ocasionar más violencia en lugar de terminarla. Con estas dos gráficas lo que vemos más que nada es que los sentimientos de las personas hacia esto son negativos, y en vez de erradicar el problema, lo que puede causar estos sentimientos son de que aumenten mucho más. En la gráfica número 7 tenemos la pregunta de cómo te sentirías al ser testigo del bullying. Y pues lo que se pretende es sacar conclusión de cómo nos sentiríamos al ser testigos de estos actos de bullying, y de las personas encuestadas, 11 estarían enojados, 5 tristes y 4 mal. Como podemos observar, siempre domina el enojo, ya que el 55% de ellas sentirían enojo ante esta situación. En la gráfica número 8 nos menciona la pregunta de cómo nos sentiríamos al saber que un familiar cercano sufre de bullying. Y al inicio de esta encuesta queríamos saber cómo se sentirían al saber que un familiar cercano sufre de dicha problemática del bullying, para poder darnos una idea de qué actitudes o acciones tomarían dichas personas, y el 85% o 17 de cada 20 personas estarían enojados. Por consecuencia, concluimos en que si vamos a defender a nuestro familiar no sería de la forma más pacífica posible, sino por medio de violencia o acciones de agresión física. Y ya para concluir, en este proyecto pudimos observar mediante las encuestas, más que nada, que la mayoría de gente lleva los sentimientos hacia el enojo, lo cual esto perjudica, y como mencionamos antes, puede llevar a crear más el bullying en vez de acabarlo, ya que por medio de la violencia muchas personas, en vez de intentar como que denunciar esto y acabarlo, lo que hacen es como que ir contra el agresor y golpearlo o insultarlo o hacerle algo, lo cual no es lo que buscamos. Lo que buscamos es erradicar el bullying, que no haya violencia y que en las escuelas sea un lugar seguro para todos los jóvenes. Y también para nuestro objetivo tenemos pues la esperanza de cumplirlo, conseguir lo que queremos, que es la conciencia y la responsabilidad necesaria para poder acabar con este problema. Pues muchas gracias, nosotros fuimos el equipo 2 y hablamos sobre la problemática del bullying.